Así es, Hippo ha cobrado venganza en un par de ocasiones. Y no siempre lo ha hecho con una real intención de vengarse o de hacerle daño, al contrario. Pero, ¿qué pasa si te digo que en algunas ocasiones sí? Eso vamos a repasar en este video. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario para más videos de Jaime no Hippo. Comencemos. Por supuesto que en primer lugar quisiera hablar de lo que aparece en la miniatura. Esta venganza que realizó Hippo, posiblemente la más brutal y más llena de furia que ha hecho en toda su vida, a lo largo de todo este manga. Para eso los tengo que poner un poco en contexto. Hippo hace bastante tiempo se había encontrado con este muchacho llamado Teru, al quien le estaban haciendo bullying, un grupo de bravucones en donde el líder era este muchacho llamado Taihei. Hippo empujó a Taihei en esta oportunidad, haciendo que Taihei se diera cuenta que Hippo era muy fuerte, terminando por averiguar quién era, enterándose que había sido un exboxeador, incluso había sido campeón de Japón. Utilizando esta información, Taihei le estuvo insistiendo a Hippo que le enseñara a pelear, que le enseñara boxeo. Insistió, y a pesar de que Hippo inicialmente parecía muy reacio a esta idea, terminó cediendo, porque veía un real interés en este muchacho, que incluso le había prometido dejar la violencia callejera, le había prometido dejar de pelear, dejar de hacer todo este tipo de cosas porque realmente quería boxear, porque realmente amaba el boxeo, y estas palabras claramente calaron bien hondo en Hippo, quien terminó aceptando, y sí, terminó enseñándole boxeo. Incluso fue al gimnasio Kamogawa, habló con el jefe y le pidió unos mitts, ya que tenía un discípulo. El jefe se alegró mucho por esto, incluso le entregó los mitts que atraparon los primeros golpes de Hippo como un novato, algo que tenía un peso emocional increíble, tanto para el jefe como para Hippo. Y de esta manera Hippo le enseñó a boxear, le enseñó lo básico, una y otra vez, día tras día, hasta una noche donde hubo una tormenta. La lluvia caía del cielo y algo muy tenebroso iba a pasar. Este día Taihei había decidido dar una paliza a un montón de chicos en la calle. Así es, había utilizado el boxeo que le enseñó Hippo para la violencia. Incluso Hippo fue a intentar disuadirlo, a decirle que dejara eso de lado, que había llevado los mitts del jefe, los mitts con los que habían entrenado todo este tiempo, para que dejara esa violencia sin sentido y se fueran a practicar. Pero este maldito bastardo llamado Taihei golpeó los mitts, los lanzó al piso llenándose de lodo. Y por la desesperación y frustración de aquel tesoro como eran los mitts que habían atrapado sus primeros golpes y que además eran de Kamogawa, perdió el control. No solo lo habían mentido, no solo lo habían usado y engañado, sino que además habían despreciado algo que era un tesoro para él, haciendo que Hippo perdiera completamente el control de sí mismo. Y bueno, ya saben cómo dice la frase, teme a la furia de un hombre amable, viendo una cara desfigurada en Hippo, que le terminó por dar un cachetazo devastador. La segunda ocasión en donde podríamos decir que Hippo se vengó, entre comillas, al no ser algo tan extremo, es contra Borsanger. Recordemos que en la versión animada pudimos ver cómo Hippo había sido noqueado por Borg, ya que puso en práctica el anti-Dempsey Roll, la técnica que intuían que Sawamura iba a utilizar en el encuentro de Hippo contra este, en esta defensa del cinturón de Japón. Y es por eso que Borg practicó, terminó teniendo un sparring con Hippo y bueno, terminó dejándolo completamente inconsciente. Para que muchos años después, en tiempo cronológico del manga y por supuesto muchos más años para nosotros, Hippo volviera a tener un sparring en contra Borg. Y obviamente Hippo no lo hizo de mala persona, no lo terminó haciendo por, bueno, ya saben, por querer realmente vengarse, pero de manera indirecta lo hizo. En este otro sparring que tuvo contra Borg, terminó por lesionarlo para un combate que tenía como defensa de su cinturón mundial. Terminó por, entre comillas, humillarlo. Bueno, no podríamos decir como tal humillar, pero claramente Borg reconoció que había perdido ese sparring. Es decir, un boxeador retirado de una categoría menor de peso le había ganado a un campeón mundial. Claramente de manera indirecta es una humillación, al menos para Borg claramente lo fue, y por supuesto es una manera indirecta de vengarse. Otra ocasión en donde podríamos decir que Hippo cobró venganza de algún oponente fue en contra Sawamura Ryuhei. Recordemos que Sawamura era alguien que estaba un poco chalado, un poco mal de la cabeza, y este bastardo no tan solo había despreciado el boxeo, que tanto ama a Hippo haciendo trampas o incluso insultando su forma de boxear, insultando el Dempsey Roll, el arma más importante para Hippo,
en ese entonces, sino que además le había lanzado un golpe a puño limpio a Kumi. Eso claramente es algo muy fuerte, es algo muy impactante y que Hippo se lo tomó de forma furiosa. Sí, lo sé, algunos me dirán que Hippo le molestaba mucho más que despreciar el boxeo y el dance roll. Y en cierto modo puede que tengan razón, puede que a Hippo realmente le interesaba más que hayan despreciado su técnica y el boxeo que tanto ama, que incluso hayan agredido a Kumi. Pero no importa, el punto es que en este combate Hippo se vengó por todo lo que Sawamura le había hecho, por todo lo que había dicho, dejándolo completamente fuera de combate. No solo le había roto las costillas, también le voló un par de dientes y también incluso llegó a fracturarle el cráneo muy cerca del ojo, algo completamente bestial, posiblemente las venganzas más brutales que ha hecho Hippo en todo el manga. Bueno, al menos en temas de daño definitivamente es la más pero más brutal. La siguiente, que podríamos decir que es una venganza de Hippo, fue su combate en contra Kojima. Puede que incluso este sí sea una venganza como tal. En verdad es muy difícil pensar en Hippo como alguien que quiera tomar venganza literalmente de alguien. Pero a ver, recordemos, Kojima, a pesar de que era muy fan de Hippo, estuvo provocándolo mucho tiempo antes del combate. Esta era la última defensa que iba a tener Hippo de su cinturón como campeón japonés. ¿Y qué hizo Kojima? Lo insultó a él, cosa que a Hippo no le importaba mucho, pero le empezó a tocar realmente las pelotas cuando comenzó a insultar a todos sus rivales. Sendo, a los campeones del Pacífico, incluso a Miyata. Literalmente insultó a todos los rivales que había tenido Hippo en toda su carrera como boxeador. E Hippo, algo que sí es un santurrón, que no permitirá que nadie hable mal del resto. Incluso cuando llegó la mayor desesperación para Hippo y la mayor furia, cuando insultó el boxeo de Kamogawa, cuando le dijo que su mayor debilidad era su entrenador, quien le enseñó a boxear. Aquí Hippo había perdido completamente los estribos, y esto lo vimos cuando empezó la pelea. Hippo entró al cuadrilátero completamente fuera de sí, completamente tenso, se acercó de una forma muy predecible, y se adentró siguiendo completamente lo que había anticipado su rival, quien tenía un golpe poderosísimo, y le conectó una contra de derecha directamente a Hippo. Un golpe tan potente que lo más probable es que hubiese noqueado a cualquier personaje dentro de la obra, sin lugar a dudas. Obviamente me refiero a los de peso bajo, pero debo decir que Hippo, con toda su furia y determinación de venganza, se pudo recuperar, se puso de pie con un rostro completamente angustiado y molesto e incluso un poco endemoniado, y acabó con la pelea con tan solo un golpe. Esto claramente es una locura. Esto sí es 100% lo más cercano a venganza pura y dura que habría hecho Hippo. Porque sí, a pesar de que en este video hemos hablado de un par de cosas que podríamos llamar venganza, pero de forma indirecta. Pero creo que esta literalmente podríamos decir que fue una venganza bastante directa hecha por Hippo. Recuerda suscribirte si es que te gustan este tipo de videos. Podría sacar una segunda parte ya que se me ocurren suficientes situaciones en donde podríamos decir que Hippo cobró venganza. Recuerda también dejar tu like y comentario. Buenas noches.